Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Junto a Consuelo Saavedra iniciamos no solo una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, sino que un nuevo marzo en Radio Duna. Aunque la temporada formal de Radio Duna, como decía más temprano Rodrigo Álvarez, empieza el lunes. Hoy es primero, pero seguimos en modo programación de verano. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Oye, yo bien, pues, ¿cómo se puede estar, digamos? Hoy día fue probablemente el último día de tránsito relativamente relajado en Santiago, ya estaba un poquito más duro, pero en fin, pero eso es. En eso estamos. Oye, hay varios temas que dan vueltas, y que son un poquito reiterativos. Uno de ellos es, y probablemente muchos de ellos van a estar muy concentrados en el Consejo de Gabinete, que creo que no se llama Consejo de Gabinete. Bueno, es un Consejo de Gabinete, lo mismo, los nombres son lo mismo. ¿De qué crees tú que se va a hablar en La Moneda en este rato, Consuelo Saavedra? No sé, de lo que hicieron en las vacaciones. ¿Y una composición? Me encanta, mis vacaciones. Mis vacaciones. Ya no existe. Mis vacaciones. ¿No existe eso? ¿Ya no lo hacen? No sé, Oye, no, porque puede prestarse, bueno, quizás que sepa Dios. Bueno, oye, el punto es que, por Dios que hay temas, ¿o no? Por Dios que hay temas, porque es bastante circular el asunto. Y habría que ver si ese consejo se concentra en temas como bien prácticos: reconstrucción, secuestro del teniente Ojeda, agenda legislativa, o se pone más discursivo y se plantea lo que se ha demostrado como lo que se ha planteado como la lógica del diputado Winter, y que es lo que desde mi particular punto de vista son los nuevos autoflagelantes versus los nuevos autocomplacientes, y que podría uno tal vez, así simplificando el tema, plantear como los ortodoxos y los versus los dialogantes, y esta es una frase textual que me dijo alguien vinculado a esta polémica, mira, el resultado no importa, lo que vale es el proceso. ¿Vamos a estar en lo concreto, o vamos a estar en esta discusión de ideas que parece que empieza a tomar fondo? Y podríamos hablar de lo segundo y de lo primero igualmente. Bueno, no, la verdad es que imposible saberlo, porque uno no está ahí. ¿Qué más que quisiera uno que ser una mosca en esa esquina del salón donde se haga la reunión? Pero se da inicio a un año que es clave para el gobierno. Es clave porque se juegan las principales reformas que han sido tan difíciles y que necesitan acuerdos, ¿verdad? Y ahí me parece que las declaraciones del diputado Winter en una entrevista en un podcast, creo que es de La Cosa Nostra, o es como un... se llama 32 minutos, ¿no? 32 minutos, creo que es una site de La Cosa Nostra. No de la cosa del lote de ¿cómo se llama? De Mirko Macari, de esa gente, ¿no? Claro, Alejandra Matus, sí. En todo caso, yo las vi, no vi el podcast, así que disculpen por eso. Tengo entendido que es bien largo, que es como una entrevista de 1 hora y media, pero vi las declaraciones. Él las estaba corrigiendo también, porque decía que no daban cuenta exactamente de lo que había dicho, pero sí respecto de cómo tú llegas a los acuerdos, ¿ya? Y en eso sí el diputado Winter defiende la posición, y vuelvo a que es un año en que se requieren requieres acuerdos para ISAPRES, que es un problema que tienes que resolver. Lo vamos a conversar más adelante en el programa, ahora ya, antes de mayo, ¿verdad? Porque hay que cumplir el fallo de la Corte Suprema, y con consecuencias que son realmente inmediatas para las personas que están afiliadas al ISAPRE. Entonces realmente no solo es importante, sino que también es urgente. Y tienes la reforma previsional, que es siempre un tema gigantesco, y tienes la reforma tributaria o el pacto fiscal, que va asociado a la reforma a la reforma previsional, pero que también tiene un aspecto de mayor recaudación, pero también una intención que hay que ver
qué tanto se concreta, ¿verdad?, de incentivar el crecimiento, ¿ya? Y cuando el diputado Winter dice que para llegar a acuerdos tú tienes que hacer explícita tu posición inicial y no tiene que aparecer, que es lo que él considera que a veces pareciera estar haciendo el gobierno, ir al acuerdo por el acuerdo, no porque no sea importante llegar al acuerdo, sino porque se desdibuja tu posición inicial, entonces eso provoca frustración en tu electorado. Eso es un poquitito lo que él trata de decir, ¿verdad? O lo que dice ahora que trató de decir. No es que esté en contra de los acuerdos, sino que para llegar al punto, que para llegar al punto final del acuerdo, que es algo que es importante y tienes que ir avanzando, tienes que dejar en claro a tu gente que eso no era tu óptimo. Y él siente que el gobierno, a veces, por llegar al acuerdo, por la necesidad de conseguir el acuerdo y de avanzar, no deja en claro que en realidad es un subóptimo a lo que se está llegando. Pero también, en la teoría de la negociación, es difícil llegar a acuerdos cuando tú dices, bueno, pero es que esto no es lo que yo quiero. Cuando te muestras negativo respecto al resultado. Y porque eventualmente si resulta, le estás entregando la victoria, comillas, a la otra parte. Porque decir, mire, sí, llegamos a un acuerdo, pero porque yo cedí. Ahora, eso es bien relativo. Los gobiernos en general, cuando el que firma la ley es el que se lleva el crédito, independiente de quienes hayan votado en el Parlamento. Entonces ahí uno podría discutirlo. Pero yo estoy contigo en ese análisis. Ahora, ¿cómo conjugas esto? ¿Es la lógica, le sigo hablando a mi 30%? Y por lo tanto estoy disponible para perder todas las batallas, para perder las guerras pero ganar las batallas. No sé si me explico. Estoy disponible a perder la guerra pero gané muchas batallas. Entonces ahí es donde yo hace un tiempo le escuchaba a un avesado político que decía, mira, en esta determinada materia no te preocupes, no va a haber ley. Lo importante es ver quién paga el costo de que no hubiera. Porque además es importante porque hay elecciones este año. ¿Sí? Cuando hablábamos de que se irá a conversar en ese primer Consejo de Gabinete del año, por así decirlo, porque es el 1 de marzo, ¿verdad? En un año de elecciones municipales, entonces se empieza a sembrar el terreno para las elecciones que siguen. Uno siempre dice, bueno, las municipales son distintas, bueno, pero es municipal con voto obligatorio, ¿verdad? Y de ahí parte el trabajo para luego las otras elecciones. Eso da para un programa completo, Consuelo. Elecciones municipales por primera vez con voto obligatorio. ¿Quién sabe? O sea, en este sistema uninominal de elección de alcaldes, etcétera. Sí. En fin. Oye, y la otra parte de lo que decía el diputado Winter, y que independiente de esta crítica que él tiene al modo de llegar a los acuerdos que tiene el gobierno y que desdibuja la intención original o el programa, o la parte ideológica, que es lo que él dice, como que se desdibuja nuestra posición, finalmente, es igual como que hubiese llegado a tanto acuerdo. Tampoco ha llegado a tanto acuerdo. No, pero bueno, no ha llegado a ninguno. Eso es como un punto. O sea, casi, como una nota al pie de página. No, pero si a lo que se refiere es, por ejemplo, al acuerdo en seguridad, y los acuerdos en seguridad fueron cediendo, entonces el diputado Winter preferiría que no hubiera habido acuerdos. No lo sé. O decir, nos cargan los acuerdos a los que estamos llegando. No es lo que nosotros queremos. No es lo que nosotros pero los vamos a hacer igual. No, por el país. No, ojo, no es mala estrategia. Es la crítica a Jimena Rincón y a Joanet. Sí, a demócratas y amarillo. Al centro que necesitas absolutamente para sacar cualquier acuerdo. Sí, eso es lo que me decía ayer un político socialista. Digo. Exactamente. Necesitas esos votos para llegar a algún acuerdo. Ahora, ¿qué importa? Dice, bueno, es un diputado. Bueno, es que es un diputado influyente, un diputado cercano al presidente. No es cualquier diputado. Pero ni de cerca cualquier diputado. No, pues para nada. Oye, pero hay más señales en otro tema. Un tema probablemente que ayer, no voy a decir que pasó colado porque no pasó colado, pero va a formar parte de la discusión. Es el anuncio de Hacienda que supongo que estará en esta conversión, el anuncio de Hacienda respecto al aumento del impuesto a las personas para rentas superiores a 3,5 millones. ¿Qué te parece eso a ti?
Chuta. Es complicado como entrevistadora la Consuelo Saavedra. No, ¿qué me parece a mí? Yo soy absolutamente partidario de aumentar la base tributaria. Creo que efectivamente los tramos exentos o de tasas muy bajas son muy grandes. Efectivamente habría que distribuir mejor la carga, probablemente aumentar en los tramos más altos, sí, pero distribuyendo mejor la carga. El problema práctico es que ayer, a propósito de nuestra conversación sobre el IPC, por ejemplo, sobre la canasta y sobre los perfiles de consumo, yo no sé si uno puede racionalmente considerar en Chile a alguien que gane 3,5 millones de pesos como a alguien que esté tan holgado como para que le pueda subir la carga tributaria sin que signifique ningún problema para él. No sé si me explico. Es decir, 3,5 millones de pesos de ingresos mensuales, ¿es harta plata? Sí, o sea, es bastante plata, no es tanta la gente en Chile que lo gana. La gente que gana esa cantidad de dinero con las obligaciones que tiene, con lo que recibe o deja de recibir del Estado, está en condiciones de destinar una parte mayor de sus ingresos a impuestos. Yo creo que eso es completamente discutible. La lógica de pensar de que alguien que gana 3,5 millones de pesos, alguien que está que tiene capacidad de aportar más, creo que es no entender la realidad de gran parte de las familias chilenas que están en ese inmenso segmento de la clase media y que vive de sus ingresos y que hoy día pero es que entonces, ¿por dónde? Entonces la solución es solo hay que crecer y los impuestos tienen que quedar tal cual, porque no. Si es cuando se sube a las personas, no se puede. Se sube a las empresas, perjudica a las empresas. No. Se cierran las exenciones, no se puede. Entonces, lo de se aumenta el IVA, perjudica a los pobres. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que el aumento del IVA, si se compensa con subsidios directos al consumo, no afecta a los pobres. Yo soy de la idea de que la lógica de la regresividad del IVA es relativa, o sea, es real, salvo que tú resuelvas el problema de los consumos básicos. Si tú resuelves el problema de los consumos básicos por la vía de subsidio directo, el IVA es perfectamente aumentable y por supuesto que quienes gasten más van a pagar más IVA. Para ser más dramático, quien gaste más en restaurante o cambie más seguido el auto, va a gastar más en IVA que aquel que usa todo su ingreso para subsistencia. Entonces yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Creo que hay que distribuir mejor la carga tributaria y creo que aumentar la base tributaria es algo absolutamente imprescindible. Creo que se está intentando hacer por otras vías. Pero eso es lo que se hace con esto. Sí, ¿no? Sí, correcto, pero porque hay gente que antes no. Pero se concentra demasiado, a mi juicio. Ahora, yo creo que es necesario que los números pueden dar que la gente va a tener que apretarse un poquito el cinturón, no sé si está las condiciones políticas para que esto ocurra. O sea, no aumenta la base en el sentido que no se incluye gente nueva. Los tramos exentos se mantienen. Es gente que ya está pagando impuestos. Pero gente que ya está pagando se le sube. Y lo otro es que en los tramos más altos se le sube, no sé, pues estamos hablando de las personas que ganan de 3,2 a 4,5, sube en ese margen de 13,5 a 16%, y eso te da una tasa efectiva, digamos, para el total de 7,8%. No, sube 7,8 la tasa al 3 y tanto. Es al revés. Del 13,5 al 16%, sí, claro. Y la efectiva máxima sería de 7,8. Pues yo diría que el tramo sería, pero a lo mismo no importa, no tiene mayor importancia. Pero y luego tienes de los por los que ganan los siguientes, de 4,5 a 5,8 millones, siempre esto en la unidad, digamos, correspondiente, sube de 23 a 26%, con tasa efectiva entonces de 11,3. Que tenían tasa efectiva de 11,3 suben a 11,8. Bueno, y así. Y además crean tramos nuevos, ¿ya? Entonces como que descreman más arriba, exactamente. Había un tramo antes que iba de 3 días para arriba, y eso ahora llega hasta 140, entonces entran nuevos trocitos de la torta, ¿verdad? Se troza mejor. Sí, yo por otro lado, yo también tengo la duda, y me lo planteé un auditor, tengo la duda de cuál sea el efecto real en la recaudación de ese aumento. Yo entiendo que no es que es marginal, pero sirve, o sea, bueno, todo sirve. Pero la pregunta de fondo, Consuelo, no he visto los números ahí. No, yo tampoco, no le he metido mano a los números. Lo que me decía ayer un parlamentario, no de oposición,
bueno, nunca se sabe en realidad quiénes son de oposición y quiénes no, pero un parlamentario que no es de un partido de derecha, me decía que una parte de su electorado, él es de una comuna populosa de una región de Chile, y me decía, mira, yo tengo mucha gente que gana, que tiene un ingreso familiar en torno a los 4 millones de pesos, que son 4 o 5 millones de pesos, que son gente que el marido gana 3,5, la mujer gana 1,5, etcétera, y esa gente es gente que hoy día con eso no le alcanza, que se endeuda todos los meses, porque hay gente que paga un dividendo de 800.000 pesos, que tiene 2 o 3 niños en un colegio y que eso le cuesta 600.000 pesos más, que paga un ISAPRE que le cuesta 500, 600.000 pesos, y compró un auto que por las características de lo que le exigimos tiene que ser de un determinado tamaño. Esa es gente que hoy día está completamente acogotada. Y es gente que aunque el efecto sea menor, va a sentir que le están metiendo la mano al bolsillo. ¿Cómo se lo explico? Eso me decía un parlamentario. Y es cierto. Y yo creo que aquí hay un problema. De repente yo no creo que en Tetino 120 estén alejados de la realidad, para nada. Pero pensar que gente de esos tramos de ingreso es hoy día una excepción y es un privilegiado en la sociedad, yo creo que si eso es así, están equivocados. O los otros que no están midiendo los efectos. Bueno, se entregan otros beneficios para clase media. No tengo claro bien cómo queda definido clase media ahora, pero se cambia el sistema de contribución para adultos mayores, ya de manera que al segundo tramo o al primero que no es exento, que se le rebajan, porque los primeros no pagan, ya. El segundo tramo te descontaban un 50% de rebaja hasta, no sé, casas de 210 millones, algo así. Propiedades de 210 millones, y ahora eso se corrige de manera que no se pague más de un 10% de los ingresos anuales, pareciera independiente del precio de la vivienda, tengo la impresión. ¿Ya? Y hay temas con el crédito de la educación para la gente que cría sola, de manera que no le sumen el sueldo del otro padre, ¿ya? Y así puede acceder al crédito de la educación, ¿ya? Y beneficios de cuidado, esto es interesante, sí. Con una deducción de 7 millones y tanto, si no me equivoco, 10 UTA. ¿Cómo se dice UTA? ¿UTA? Unidades tributarias anuales. Se dice, yo digo UTA, pero dicen UTA. UTA. Yo le digo UTA, pero le dicen UTA. Okay. No me gusta el UTA, pero le dicen sí, y puedes hacer esa deducción para cuidado de mayores de 80 años, o sea, gastos en cuidado de mayores de 80 años que tú acredites que corren por ti, en menores de 2 años y para personas dependientes por salud también, ¿ya? Y también un tema de segunda vivienda, arriendo, en fin, o sea, el gobierno trató de compensar ahí a ese tramo que ahora se va a ver más. Pero también elimina el beneficio del dividendo hipotecario, lo modifica, no lo elimina del todo, y también establece impuestos a la ganancia de capital. Bueno, ¿van a estar todas estas cosas en el gabinete, en la ronda de gabinete, o son muchas? Quedó planteada la pregunta. No, estos no van a estar. 8 de la mañana, 24 minutos. Consuelo, a ver, yo no sé si va a estar o no va a estar en el Consejo de Gabinete, pero aquí hay un brote verde, por definirlo de alguna manera, en lo que ocurrió en Aysén, con la autorización, digamos, para variar un poco me perdí con el término, pero con la promulgación de esta, con el rechazo al espacio costero marítimo de pueblo originario en la región de Aysén, para dos comunidades indígenas que la estaban pidiendo. ¿Por qué digo que hay un brote verde respecto a la actitud del Ejecutivo en términos del, comillas, procrecimiento o proinversión? Hay un brote verde porque recordemos que esta es una instancia, la que decide sobre la adjudicación o el otorgamiento de esta condición, está presidida por la gobernadora electa, que es Andrea Macías, del Partido Socialista. Ella estuvo a favor, pero con modificaciones. No queda claro cuáles fueron las modificaciones que ella proponía. Pero el delegado provincial regional, los delegados provinciales de Aysén, General Carrera y Capitán Prat,
más los seremis de los Ministerios de Bienes Nacionales, Economía, Desarrollo y Vivienda, todas esas autoridades, que son las autoridades que responden al gobierno central, distinto a la gobernadora que es electa, votaron en contra de la solicitud de otorgamiento de este espacio costero para pueblos originarios. Votaron en contra. ¿Por qué digo que es un pequeño brote verde? Porque, bueno, para decirlo en castellano antiguo, no se mandan solos. Hay yo me imagino que el funcionario que va a participar de esta instancia le pregunta a su jefe, y sus jefes le habrán ordenado que esto ocurriera. Y básicamente lo que hay ahí, y lo que hay aquí, es que de una u otra forma, la sensación que quedaba, y yo lo pude ratificar, comillas, en una conversación que tuve en algún minuto con alguien vinculado a quienes eran partidarios del otorgamiento de esta zona, de esta zona exclusiva, de este espacio costero, es que lo que se intentaba con esta solicitud de un volumen brutal era frenar el crecimiento, no así la existencia de las actuales concesiones, a pesar de que se complicaban bastante, para la industria salmonera, para los cultivos marinos, y que era evitar el crecimiento y convertirlo esto en una zona de protección, comillas. Eso me lo dijo con todas sus letras alguien vinculado a esta operación. Eso era lo que se, comillas, buscaba. Y finalmente, dado que eso es un objetivo distinto al que se tuvo cuando se planteó la existencia de estos espacios costeros para el pueblo originario, es que el gobierno conteste de aquello, decide instruir a sus funcionarios para que voten en contra, con todo lo que ello implica. Sí, yo la verdad es que no pude encontrar en ninguna parte, no sé si era información pública o habrá que ver en los próximos días, cómo se resolvía, porque tú para postular tienes que, y si hay superposición de otras actividades productivas en la zona que tú estás pidiendo como comunidad, que por lo demás llevaban 8 años, 7 años en la tramitación, todo esto muy largo. Entonces, para aprobar el uso consuetudinario, probar que tú y tu gente siempre han vivido ahí, viven de eso, y tiene que ver con tu identidad, etcétera, etcétera, como pueblo originario. Y por otro lado, que no lo estuvieras pidiendo donde otras personas ya tienen concesiones otorgadas, ¿verdad? Y por las imágenes que veíamos después y la información que había entregado Salmón Chile y Salmón Chile en la zona, era bien difícil imaginar cómo podían redibujar el espacio costero que estaban solicitando, pero eso ya venía con la aprobación. Tú, para llegar a la discusión, sí, vienes con los informes hechos. Entonces, eso nunca me quedó demasiado claro, como lo que hablamos ayer. Son archipiélagos. ¿Cómo dibujas esa zona? La extensión, ¿por qué venía con esa extensión aprobada de la subsecretaría y de la CONADI? Y en ese sentido es lo que dice, hay declaraciones que recoge hoy día la prensa de uno de los representantes de las comunidades de la votación, que obviamente votaron a favor, y dice: no se entiende que el propio Estado valida y el propio Estado rechaza. Entonces aquí hay un doble discurso, lamento decir esto, aquí no hay clima de confianza, parece que hubo todo un problema con los diálogos que hay que tener. Sí, porque hubo quienes parece que se apropiaron de la palabra. Sí. Se apropiaban de los diálogos y nadie más hablaba. Las acusaciones, o sea, cuando el ministro Grau decía que eran problemas con las comunidades locales, en Cisnes el alcalde les decía: ustedes llegaron, se apropiaron de nuestras caletas, como que ustedes no son de aquí. Eso era como la impresión que a mí me quedaba de las declaraciones que habían hecho, y que por eso no dejaba hablar, lo acusaban de no dejar hablar en los espacios de conversación que se tenían que hacer para que la mayor cantidad de gente estuviera enterado del asunto. No me cabe la menor duda que esto va a traer cola en el sentido de que la ley Lafkenche necesita. Quizás no se notaba tanto cuando eran espacios pequeños los que se pedían. Es que la ley fue pensada para eso. La ley fue pensada para eso. Si ese es el punto. Fue pensada para resolver, y al final, temas bien específicos, digamos.
Y al final creo que aquí también se está usando, y en ese sentido las declaraciones de las organizaciones ambientalistas son importantes porque dice aquí no se iban a afectar las concesiones que ya están otorgadas, pero lo que estas comunidades buscan es proteger lo poco que va quedando. Entonces, ¿es este el instrumento para proteger? Para bloquear. No, yo hablo de proteger. Bueno, porque, está bien. Pero tú puedes hablar de bloquear, pero creo que este no es el instrumento para tener. Es que fue la expresión que usó una persona que estaba entre los promotores de esta iniciativa, fue la expresión que él usó conmigo, exactamente. Entonces, en el fondo, hay que usar, claro, cuando uno está en una lucha, usa todas las armas, pero este no es el instrumento para garantizar el respeto medioambiental en una región como la región de Aysén, donde el turismo además es tan importante, no solo el aspecto de la producción de salmones, y también garantizar que toda la industria que funciona ahí que respete el medio ambiente y que sea sustentable. No es la ley Lafkenche la que está llamada a resolver esa protección. Claro. Creo yo. Sí, un instrumento interesante, muy aplaudido internacionalmente en términos de que se abría esa opción, probablemente se está prestando para que se use con un fin distinto. Ahora, Consuelo, esto no es demasiado distinto de, por ejemplo, cuando hay grupos que para evitar un determinado proyecto que no les gusta, intentan que una zona se declare zona típica. Y el Consejo de Monumentos Nacionales actúa de la manera. Lo que pasa, yo creo que hay por eso, claro, o sea, hay un mal uso de instrumentos que son necesarios y que por lo tanto se requiere que se precisen. Y eso, y ahí es una discusión, por Dios, que se ve complicada. 8 de la mañana con 32 minutos, hablamos en off, en Radio Duna. ¿Disparas tú o disparo yo? No, a mí me gustaría hablar un segundito de Gaza. Sí. De todas maneras. Porque, esta imágenes terribles en el norte de Gaza. De Gaza, sí, una entrega de alimentos. Explicamos de qué se trata, Consuelo. Claro, llegan los camiones, esto ocurre en la madrugada de ayer, como a las 4 de la mañana, de esa hora son las imágenes de dron y qué sé yo, imágenes que también entregó el Ministerio de Defensa de Israel. Y las personas corren y esta es una zona que está ocupada en este minuto por Israel, entonces hay militares, hay tanques, qué sé yo, y la pregunta es ¿qué sucedió? ¿Verdad? Se escuchan disparos en algunas cadenas de televisión. Al Jazeera, por ejemplo, no solo ha puesto las imágenes del Ministerio de Defensa de Israel, que vienen editadas, sino que se escuchan ráfagas, se ven estas líneas de láser. Entonces, el Ministerio de Defensa de Israel dice que, claro, que hubo algunos disparos porque se estaba poniendo en peligro a las personas que estaban en el camión, que venían a entregar la ayuda, ¿ya? Y esta es la desesperación de la gente también por acceder a ayuda, claro, que los camiones no alcanzan a llegar a las bodegas, ¿ya? Y la propia Agencia de Naciones Unidas, que se encarga de repartir la comida, no está entrando con muy poca ayuda a esa zona norte, que es por donde empieza, ¿verdad?, la ofensiva de Israel. Y luego, al parecer, se produce una estampida, la gente muere, hubo una combinación de todos los elementos, muy difícil saber exactamente qué pasó. Pero le agrega una capa más de drama a lo que está sucediendo ahí en Gaza. Y Alejandro, piensa que Biden el día lunes dijo que esperaba que este lunes que venía hubiese una tregua, cosa que jamás ya descartó el propio día martes, pero parte Ramadán y van a estar en guerra durante Ramadán. Entonces eso también es un problema grande. Y ayer conversaba con un periodista de Israel, de Haaretz, ¿ya? Y de un diario como más liberal, sí, de Israel. Más bien de izquierda. Y un diario de izquierda de Israel, pero decía cómo saber la verdad de lo que está sucediendo, ¿ya? Y decía, mira, no podemos saber la verdad. La verdad que a estas alturas lo único que podemos decir es dar datos.
este número lo entrega a tal persona y atribuir. En este minuto de desinformación y de imposibilidad de acceder a la información también, o a, entre comillas, la verdad, lo único que podemos hacer como medio de comunicación es entregar la fuente, atribuir la información, quien la dice, sí. Y solo hasta ahí podemos llegar. Claro, pues lo concreto es que se habla de 104 muertos, es lo que informa la autoridad palestina, y el tema es la versión de la autoridad palestina es que básicamente son víctimas del ataque israelí, y la versión del gobierno israelí es que ellos lo que hacen es evitar un colapso de la llegada de la ayuda humanitaria y que lo que mata a la gente es la estampida. Claro, pero es que no hay cómo llegar con la ayuda humanitaria, porque es una zona sin Dios ni ley. En que el gran problema, y no quiero parecer que estoy tomando una posición en esto porque no se puede, pero el gran problema ahí es cómo el propio Hamás intenta y logra, en la mayor parte de las veces, quedarse con la ayuda para usarla con fines bélicos o para administrarla con fines proselitistas. Entonces, ahora, las imágenes que uno ve, lo que pasa es que las imágenes de la Fuerza de Defensa israelí, como tú bien dices, están editadas. Yo no he visto las largas, pero ahí lo que se ve es una concentración muy fuerte de gente que corre en estampida hacia los camiones, y lo que no queda claro es qué es lo que ocurre después. 8:36, pero antes de irnos, Consuelo Saavedra, te quiero contar que en términos económicos, y probablemente eso va a provocar mucha sonrisa en el Consejo de Gabinete, la información preliminar plantea que el IMASEC del mes de enero de 2024 creció un 2,5% en comparación con igual periodo del mes anterior. No, 2,5 es brutal, digamos, pero bueno, no quiero, yo siempre los números son buenos y son positivos cuando son de esta magnitud. La base en comparación de enero del 2023 era muy baja, la de febrero del 2023 también es baja, pero los datos es que básicamente crecimos en enero en un 2,5%. Pero es increíble porque había gente que, o sea, bueno, el rango estaba como desde 0 a 2,5. Sí, de 0 a 2,5, sí, pero si tú mirabas, se acercaba más al 0 que al 2,5. La cantidad de gente, claro, estaban en el 1, la mayoría como de los pronósticos, ¿verdad? Sí, esto quedó en el rango superior. Bien. Y creció 1,5 en 12 meses. Y aumentó 1,7 respecto al mes precedente. Exactamente. Ese es el número que a mí me parece positivo, 1,7 respecto al mes precedente. Muy bueno. ¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga el 7,75% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl. Para las empresas, la seguridad es un tema. Contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa, porque una empresa segura es una empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad. Y nuevo auspiciador de Hablemos en Off. Bienvenido. ¿Sabías que 6 de cada 10 chilenos tienen algún trastorno del sueño? Dormir tiene un rol vital en la salud y el bienestar. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Mita es la mejor solución en movilidad para tus vacaciones porque puedes descansar realizando tu reserva con anticipación para recorrer Chile de forma simple y rápida en mita.cl. Volvemos. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en la TAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante? ¿El gerente general? No. ¿El personal? No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes. Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. ¿Este verano tienes Work from Anywhere? En Talana también estamos Anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos, gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Familia, nos vamos de viaje de verano. Yo voy de copiloto. Ah, pero yo elijo la música. Yo llevo los sanguchitos. Yo cargo el móvil. Yo escojo dónde pasamos a comer. Paren. ¿Pero y el auto? Oh. ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a meetup.cl, elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas LATAM Pass. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos. ¿Quieres ganar plata solo por tener una cuenta Visa? Contrata tu cuenta Más de Banco Consorcio 100% online y gana un 7,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl. Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 31 del 1 del 2024. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Un clásico de la radio, un clásico de la opinión. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en LATAM en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Hablamos en Off en Radio Una y está con nosotros el doctor, exministro de Salud, Emilio Santelices. Doctor Santelices, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, Nicolás, buenos días. La Consuelo está con nosotros. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Perfecto. Buenos días. Esta ha sido la semana de los anuncios de alzas de las ISAPRES, bastante confusos en algún aspecto, pero un tema sobre el cual hay que hablar y lo que aparece como una suerte de fantasma. Pero ayer estuvo en Duna en Punto el senador Juan Luis Castro, quien, planteó, él ha sido uno de los más activos en el tema de la ley corta y de la búsqueda de soluciones para el tema de la ISAPRE, pero ayer hizo algunas afirmaciones que entiendo causaron preocupación. Lo invito a que escuchemos parte de lo que dijo y lo que preocupa el senador Juan Luis Castro ayer en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. En el peor de los casos, para la ISAPRE que están reajustando el tope ahora, o sea, el 7,4%. Sí. Si uno mira los equilibrios financieros de esa ISAPRE, por lo bajo podría ser de un 20% más el reajuste en esa ISAPRE. Y eso es delicado, y podría llegar hasta el 40%. O sea, son cifras que son siderales. ¿Existe, Emilio Santelices, existe el riesgo de que eso ocurra? No, de ninguna manera. La verdad es que nosotros trabajamos con el senador Castro, digo nosotros, un comité que le llamaron de expertos que nos invitaron. Trabajamos estrechamente con él durante 3 meses
un grupo transversal que lo coordinamos el doctor Najera, el jefe asesor de la ministra, Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud Pública, y yo, y llegamos a un consenso a partir de un mandato que nos dieron, dirigido por el senador Castro. Hay que buscar una fórmula que logre 3 propósitos. Primero, cumplir el fallo irrestricto de la Corte. En segundo lugar, que el sistema tenga estabilidad financiera y darle garantía a las personas que va a tener continuidad de sus tratamientos. Y ese fue el trabajo que hicimos. Y en ese informe nosotros vertimos todos los escenarios y todas las propuestas que daban curso a este mandato. Y en él fuimos muy claros, y cuando los cuadros de simulación, que a su vez lo hicimos con la Superintendencia de Salud y que también se lo entregamos al senador Castro, ¿qué es lo que muestran? Que si las cosas las hacemos bien, en términos de que hacemos un buen diseño de política pública y una buena ley corta, cumpliendo con estos mandatos, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que vamos a tener ISAPRES que incluso en este incremento adicional del precio base, para llegar a un precio final en donde muchas de esas ISAPRES, el precio final de los asegurados no va a subir, y las que más van a subir, una de ellas podría ser el 12% aproximadamente, pero ninguna más del 10%. Por consiguiente, el siquiera advertir que puede haber un aumento del 20 o 40% de los precios de los usuarios no se sostiene a partir del informe que hicimos transversalmente y que fue validado por el senador Castro en la Comisión de Salud del Senado. Esos son los hechos, esos son los documentos, esa es la verdad. ¿Por qué él planteaba ayer? Bueno, esto tiene que ver con la discusión del ICSA, ¿verdad? Del índice de precios de costos de la salud, donde ya se sabe, entonces a todo el mundo le van a empezar a llegar las cartas hoy a los afiliados de ISAPRE entre hoy y el 10, donde se comunica cuánto es lo que va a subir por el hecho del costo de las prestaciones, y esto viene visado por la superintendencia. Entonces el senador Castro ayer decía, bueno, la gente igual está en su derecho de ir a la superintendencia o incluso a la justicia, y cuando se le preguntaba sobre el alza del precio base, ¿verdad?, que va a ser a mediados de año, una vez que salga la ley corta, le decía, bueno, al final muchas personas van a terminar en todo este proceso pagando más de lo que pagaban antes de los fallos de la justicia. Entonces, ¿cómo puede ser que después de los fallos por GES, de la tabla de factores, etcétera, etcétera, las personas terminen pagando más por su plan? Bueno, la verdad es que yo no quiero entrar en interpretaciones de esas afirmaciones erróneas, sino más bien quisiera aprovechar este espacio, que lo agradezco, para esclarecer la situación que se avala en los estudios técnicos que señalaba a todos los auditores. Y lo que realmente debiera pasar, si somos responsables, insisto en ese punto, y hacemos una buena ley, como lo que se ya advierte que salió del Senado, lo que va a ocurrir es que, y vuelvo un poquito atrás, el fallo de la Corte lo que hace, el precio de los usuarios tiene a lo menos 2 componentes, para hacerlo simple. Uno que es lo que se ha hablado, el precio base, y otro es la tabla de factores. La tabla de factores que se había construido originalmente en el nacimiento de la ISAPRES multiplicaba por 3, por ejemplo, a las mujeres y a las personas mayores también, con enfermedades. Y particularmente en el caso de las mujeres, y lo que dice la Corte, que eso discrimina y castiga a las mujeres, lo cual como juicio yo lo comparto, y dice se termina la tabla de factores. ¿Qué ocurre con eso? Que a las mujeres, por ejemplo, si el precio base era de 100, a las mujeres le costaba 300. Al quitarle la tabla de factores, el múltiplo de 3, le va a quedar todo en 100. A ver. Porque ella pagaba 300. Sí, correcto. Le quité el por 3. Baja 100. A 100. O sea, baja a un 25% de su valor original. 33. Exacto. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo logramos el equilibrio financiero? Va a haber que hacer algún incremento de ese precio base. Y ese incremento, el múltiplo final, para las personas, a propósito de lo que pregunta Consuelo en relación y a la afirmación del senador, es que el precio final a muchas mujeres incluso le va a quedar más bajo que el original, a algunas les va a quedar igual, y a los que les puede subir y no va a ser más allá, como decía, el 10%, es a los hombres jóvenes, porque ahora por primera vez van a tener que absorber también los gastos de maternidad de las mujeres, lo que no hacían antes.
y vamos a avanzar hacia un sistema efectivamente solidario y bajo una lógica de seguridad social. Porque lo que ocurría hasta ahora, que los hombres nos llevábamos la carga propia y no nos hacíamos responsables, por así decirlo, de los gastos, llamémoslo de paternidad, en términos de gasto en salud. Y en ese sentido el sistema se va a hacer, como debiera ser a mi entender, bajo una lógica de seguridad social solidario. Y por lo tanto, ese grupo, jóvenes, hombres, van a, por primera vez ya empezar a absorber lo que les corresponde y compartir el gasto que la maternidad sabemos que tiene gastos propios. Y esa es la situación que se corrige si hacemos bien las cosas. Por consiguiente, esa afirmación, Consuelo, que señalaba el senador ayer, no es real. Y así lo muestran. Ahora, es real para un hombre joven sin hijos que está en una de las ISAPRES más complicadas, digamos, o que está pidiendo. Conforme. Porque esa persona le va a subir 740, no es el plan completo tampoco, pero ya, parte del plan le sube 740, pongámosle que si ISAPRE después pida ya 10% después de la ley corta, entonces ese aumento es más que la rebaja del fallo. Exacto, es válida esa precisión, pero yo creo que aquí lo importante es entender que la solución global que se busca va a tener este efecto, por cierto, pero que globalmente nos resuelve un tema de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo? Aquí la discusión, y en eso también hay que ser muy responsable, la discusión no es busquemos una fórmula para salvar o no las ISAPRES. La discusión de fondo acá es decir, cómo a partir de la situación que se genera como consecuencia del fallo, que a su vez viene de estos vicios anteriores que yo señalaba y que comparto, cómo nosotros le damos estabilidad al sistema ¿con qué propósito? Con que manteniendo el sistema estabilizado, a continuación, y es un tema que también nosotros propusimos en nuestro informe y que la ministra después lo concedió y se comprometió a ello, hacemos una reforma de fondo de la ISAPRE. ¿Y cuál es esa reforma de fondo que debería salir a fines de este semestre? Que las ISAPRE se instalan en una lógica de seguridad social. Se terminan las preexistencias, se termina las exclusiones, aparece la libre movilidad de las personas entre las ISAPRES y se genera un fondo de compensación de riesgo entre todos. Y esa yo diría, y se lo dije así a la ministra, usted puede pasar a la historia porque le va a dar una muy buena noticia a los chilenos y chilenas, que de una vez por todas, después de 10 años de discusión, vamos a tener un sistema de aseguramiento a través de las ISAPRES, o si le quieren cambiar el nombre da lo mismo, en donde las personas van a tener seguridad bajo una lógica de seguridad social, con todos los elementos solidarios que conlleva ese principio rector. Y eso está a puertas y se puede hacer, toda vez que resolvamos el tema coyuntural de la ley corta. Pero ahí, y en ese escenario, ¿qué ocurre con el 7%? Bueno, ese también fue un acuerdo que nosotros y se capturó en el proyecto de ley en su primer trámite del Senado. El 7% tiene que ser sí o sí para gastos en salud en la lógica de seguridad social, porque lo que nosotros advertimos que hoy día ¿Pero con prestador público o privado o yendo siempre al público? No, el 7% hoy día, ¿qué es lo que ocurría en el 7% en ISAPRES? La persona entraba a trabajar y pagaba su 7%, empezaba a subir, etcétera, tenía un plan de salud y resulta que quedaba un diferencial que después se pasaba por excedentes, y esos excedentes se gastaban en cualquier cosa que no es salud. Lo que nosotros propusimos y se aprobó es que el 7% todo va a salud, pero a renglón seguido, y también se aprobó, a esa persona que ahora le van a cobrar su 7% efectivamente para salud, la ISAPRE va a tener que al mes siguiente decirle, señor, usted ahora va a gastar su 7%, que antes consumía 30 de ese 7, ahora va a tener que consumir 80, porque es el total de su 7%, por ejemplo. Entonces nosotros le vamos a ofrecer un plan mejor. Entonces, lo que estamos haciendo es poner los recursos del 7% que son de seguridad social en el objetivo propio de tener mejor salud para las personas. Pero eso está lejos de la idea que ha estado muy presente de que el 7% vaya a un fondo común de salud y que se cotice en FONASA y que las aseguradoras privadas, las ISAPRES, se conviertan en aseguradores de segunda capa. Sí, bueno, es que Nicolás, es muy buena la pregunta porque eso va a una discusión más de fondo. Si nosotros revisamos el programa original del presidente Boric, él decía vamos a ir a un fondo único
que ese fondo va a ser administrado por el Estado y que va a ser FONASA el único asegurador. Esa idea después se trató de refrendar en la primera versión de Constitución, ¿no es cierto?, y que fracasó, y los chilenos una y otra vez mostraron que para ellos la posibilidad de optar era un valor y se ha mantenido hasta ahora. La verdad es que esa discusión se ha alejado porque no tiene los votos políticos, pero a mi entender también se debe alejar por lo siguiente, porque nosotros tenemos dos grandes sistemas de aseguramiento en el mundo. Lo que se ha llamado el sistema de aseguramiento Bismarck, que es el que tenemos nosotros, que es con una lógica de seguro, y el sistema de fondo, que es el Beveridge, como los ingleses. La verdad es que entrar en esa discusión de cambio de 180 grados del sistema de financiamiento no garantiza para nada que resolvamos los problemas reales de la gente. Es una discusión ideológica que los países no la están dando. Lo que están haciendo es corregirse sus imperfecciones al interior de sus modelos. Y eso afortunadamente Chile se alejó. Lo que debiera ocurrir acá es que si nosotros avanzamos en efectivamente poner en este primer paso a las ISAPRES en una lógica de seguridad social, un fondo de compensación de riesgo, paralelamente se puede avanzar y profundizar en FONASA, y vamos haciendo que los sistemas converjan en una misma lógica, primero sanitaria, porque ese es el objetivo, y segundo de aseguramiento. Y ese es el camino por el cual debiéramos transitar en Chile. Y pudiéramos después, a propósito de la pregunta, Nicolás, y ahí termino, pudiéramos ahí tener una conversación si generamos un fondo de compensación único, y ahí viene la siguiente discusión, con multiaseguradores que administren el fondo. Porque económicamente, efectivamente, la evidencia muestra que los pools de riesgo, cuando son más grandes, son mucho más eficientes. Pero ahí viene la discusión ideológica después quién lo administra. Y eso perfectamente podría ser la base y una evolución posterior. Pero lo que tenemos que entender acá, si queremos ser responsables, es que, dado que tenemos problemas de salud urgentes e inmediatos, listas de espera, falta de especialistas, incremento del cáncer, primera causa de muerte, mortalidad también en las listas de espera, etcétera, etcétera, no nos distraigamos en soluciones refundacionales, sino que vamos resolviendo estructuralmente el tema paso a paso. Y ese es el camino que debiéramos tomar en Chile, y en eso no debiera haber duda. Y tenemos mucho consenso en lo técnico. Por eso es que la comisión técnica que nosotros sostuvimos en el mandato del senador Castro llegó a consensos, porque técnicamente sabemos que ese es el camino. Entonces, lo que escuchamos ahora del senador Castro, él sabrá explicarlo, por qué él hizo ese giro mediático, comunicacional tan radical, cuando él mismo había avalado y había sostenido, y como yo se lo dijo a él, senador, yo lo felicito porque hoy día está trabajando con una lógica de Estado para resolver un tema de la población. Algo ocurrió entre medio, lo desconozco, y él seguramente en algún momento lo va a aclarar por qué cambió tan radicalmente su posición. Pero, ¿y no lo ha llamado para preguntarle? Porque él bueno, esto tiene que ver con que en lo que se ha avanzado hasta el minuto, ¿verdad?, en el proyecto de ley corta, no especifica el tope de alza de los planes, ¿ya? Bueno, además de la mutualización, que es lo que usted nos describe como que lo que le da el concepto de seguridad social en el mundo ISAPRE solamente. Pero... Sí, y lo otro que él decía en la entrevista de ayer, perdón, era que decía que el último informe de la superintendencia con el estado de la situación financiera de las ISAPRE mostraba un descalabro total de las tres que estaban con más problemas, entonces era obvio que iban a querer subir hasta 40%. Sí, sobre lo primero, Consuelo, efectivamente, el senador ha sido muy enfático en que no se le aprobó que se le pusiera un tope a los incrementos. Y yo lo entiendo porque él en ese sentido busca resguardar que no se produzcan estos descalabros, como señala Consuelo. Sobre ello, efectivamente, si nosotros resolvemos el tema bien en la base con los fundamentos que yo le he dado, de hecho, no va a haber ninguna posibilidad que las ISAPRES puedan subir a esos niveles. Por lo tanto, aun cuando uno considera poner un techo, ese techo no se aplicaría, porque lo que se busca y lo que nosotros propusimos en la comisión, y eso también hay que ser muy claro, dijimos, se va a buscar una utilización de aumento de estos precios bases al punto que las ISAPRES logren sus equilibrios financieros generado a partir de las distorsiones de los fallos, no por situaciones propias de ellas como industria que tengan que ver con sus eficiencias en
en la generación del gasto, y por lo tanto... Y eso lo va a ver una comisión. Exacto, y por eso nosotros incluimos también esa propuesta que también se aprobó, que exista una comisión técnica en el alero de la superintendencia que dé cuenta de la eficiencia del sistema, del gasto en administración. O sea, hay una serie de otras medidas muy estructurales. O sea, lo que nosotros logramos concebir, y ese es el mérito del trabajo que tuvimos, que nadie daba ni un peso por ello, porque como estamos en un sistema tremendamente tensionado, pero la clave es nuestra, y yo le agradezco al equipo. Ahí estuvo Paula Benavides, estuvo Teresita Santa Cruz, estuvo Gonzalo Iguren, bueno, Cristóbal ya lo nombraba, en fin, toda la gente de la superintendencia, del Ministerio de Hacienda. O sea, fue un grupo tremendamente transversal, calificado técnicamente y muy virtuoso. Lo que estuvo al frente, y lo que yo les propuse el primer día: señores, pensemos los chilenos y chilenas, no perdamos nuestro objetivo, y sobre esa base construyamos lo que el país necesita como respuesta, porque lo que no puede suceder es que nosotros no tengamos la capacidad de sacar propuestas técnicas responsables y que den cuenta de lo que la gente requiere. Y ahí está el mérito. Entonces ahí está el fundamento para que demos este salto. Y por eso se lo dije a la ministra, en una reunión que tuvimos con ella: usted tiene esta oportunidad histórica. Doctor, pero hay dos elementos que quedan que son importantes. Uno, una suerte de llamado, comillas, a la judicialización que hizo el senador Castro, y que han hecho varios. Es decir, la judicialización fue la que produjo gran parte de estos problemas. Entonces, no está blindado a la judicialización. ¿Por qué podría de nuevo producirse la judicialización? ¿Por qué existe ese riesgo? A ver, si nosotros sacamos una buena ley corta, que efectivamente... No, pero me refiero a esta alza aprobada hoy día. No, esta alza aprobada hoy día, hagamos historia, esta semana, claro, surge a partir de una ley que se promulga el 2021, en que dice: señores ISAPRES, ahora las alzas, como tiene todas las industrias, ¿no es cierto? Y todos los días vemos que nos sube la benzina, en fin, y tuvimos hace un año y poco más alza de 2 dígitos que no teníamos hace más de 20 años, ¿no es cierto? Lo que dice: ahora las alzas van a tener que ser fundadas, y para eso se genera un factor que se llama ICSA, que tiene varios componentes, que lo va a definir la superintendencia, y ustedes van a tener que justificar cuánto van a alzar hasta un tope máximo, y eso dice la ley. En consecuencia, si un ISAPRE que es validada que pueda subir un 1.1%, sube 1.1%, está ceñida a la ley, y en consecuencia no hay ningún espacio para judicializar. El único espacio que pudiera surgir es que algún ISAPRE, a alguna persona en su plan, le suba más allá de lo que autorizó la autoridad. ¿Pero podría judicializarse que la justificación dada no sea la correcta? No, porque finalmente esto está avalado por la ley, y el instrumento legal lo ejecute, lo administra la superintendencia, y la superintendencia es la que dice. O sea, no existe riesgo de judicialización. No existe. No existe. Al revés de lo que se plantea. Sí, claro, salvo que un ISAPRE faltara al compromiso que le dice la superintendencia, digamos. Correcto. Pero eso vale para cualquier cosa, digamos. Pero eso no debería ser interpretado, los números son los números. Exacto, son los números. Y por último... Entonces no se puede entender por qué puede hacer un llamado ya a judicializar algo que la ley lo está amparando, digamos. Interesante. Doctor, y por último, una duda que me quedó respecto a la propuesta de lo que está en la discusión de la ley corta respecto a las preexistencias. ¿Desaparecen las preexistencias? No, en la ley corta no desaparecen las preexistencias. Por eso nosotros le dijimos a la ministra, y el mensaje que nosotros dijimos: aquí nosotros estamos resolviendo un tema urgente e inmediato, no es un tema estructural. Y por eso pusimos un último acápite que después se aprobó, o sea, y ella se comprometió a hacerlo materia en otra ley para no alargar el tema de la ley corta por la urgencia que tiene, de avanzar en terminar con las preexistencias. Pero no se resuelve con la ley corta. Con la ley corta lo que hacemos es estabilizamos el sistema nada más. Porque la preexistencia es un problema muy importante para quienes, por ejemplo, tuvieron una enfermedad, para quienes están en tratamiento y, por ejemplo, desaparezca su ISAPRE, etcétera, pero también para quienes por distintas razones, por ejemplo, salieron del sistema. ¿Qué pasa con alguien que estuvo sin trabajo, quedó fuera, tenía una preexistencia, cuando vuelva a ingresar al sistema? Hoy día la ISAPRE va a decir: usted tiene una preexistencia. ¿Eso hay forma de resolverlo? Sí, exacto. A ver, aquí tenemos que resolver, a propósito de preexistencia y estas situaciones, porque no olvidemos que trae todo esto Consuelo y
Nicolás, que detrás de esto, de toda esta discusión que estamos teniendo, nunca podemos perder de vista que están las personas, están las familias, están personas que hoy día pueden estar escuchándonos y están diciendo, caramba, si yo tengo una enfermedad como me lo han dicho y estoy pagando, el ISAPRE me está cubriendo hoy día 600.000 pesos por mi medicamento para el cáncer. ¿Qué va a pasar, doctor, si esto se cae? Y no podemos perder de vista esa discusión. Entonces aquí tenemos que resolver el tema de la ley corta para darle respuesta a esas personas que son miles. Y tenemos que avanzar después en esta ley que la ministra se comprometió, porque también son miles los que tienen la situación que señala así Nicolás. Esa segunda parte de la persona que salió y que no puede volver a entrar y que tiene preexistencia o que hoy día está capturada en el sistema y no se puede salir, aunque le está saliendo muy caro, hoy día no tenemos respuesta para ella. Pero si la ministra manda el proyecto que se comprometió a fin de semestre, vamos a tener respuesta para ambas situaciones que de suyo son las más dramáticas que hoy día conllevan esta problemática que estamos conversando. Doctor Emilio Santelice, 1.000.000 de gracias por estar esta semana conversando con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo al Consuelo. Gracias, Emilio. Gracias. Consuelo, nos vemos el lunes. Se supone que llega el artista, así que deberíamos ser 3. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿O qué pena? Full House, no. ¿Cómo que qué pena? Maravilloso. Ya, que tengan un estupendo fin de semana. Nos vemos el lunes. Buenos días. Chao, chao. Chao.